Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio INA. Yo soy Pavel Luna y me encuentro en la conducción. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Ella es periodista, es historiadora y es una gran divulgadora del pasado. Bueno, pues me es muy grato dirigirme a ustedes para hablar del tema Jaime Torres Bodet. Querida Berta, bienvenida, muy buen día. Muy buen día, querido Pavel, muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los amigos de Radio INA. Bueno, pues seguimos en año de conmemoraciones, año de recordar, de traer al presente aquellos momentos. Y bueno, pues es año del centenario de la SEP y pues bueno, pues resulta que cuando uno se pone a explorar esta historia de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, pues uno se encuentra con que hay algo así como dos momentos estelares. Tenemos por un lado este primer impulso, el impulso de José Vasconcelos, al que ya le hemos dedicado un programa y todos los amigos de Radio INA le pueden echar un ojo. Y tenemos un segundo momento que es el de otro personaje quizás con una mística diferente, no tanto como la mística vasconcelista, pero igual o más importante, pues estamos refiriéndonos a Jaime Torres Bodet. Hay que pensar que estamos tratando de momentos históricos ya muy distintos, ya circunstancias muy diferentes a las que a la que le toca a José Vasconcelos. Pero, pues bueno, querida Berta, vamos a empezar platicando un poco qué es lo que va cambiando en la Secretaría de Educación en los años posteriores a que Vasconcelos deja su encargo. ¿Qué es lo que se va transformando en las décadas siguientes? Bueno, lo que va cambiando es ahora sí que la adquisición de experiencia, porque realmente con Vasconcelos el esfuerzo federalizador es el punto de partida para todo. Y por más que Vasconcelos diga, se necesitan hacer escuelas, se necesita que haya libros, incluso en esta obra preciosa que además la SEP ha ido reeditando al paso de los años, que es las historias clásicas para niños. En su prólogo Vasconcelos dice, bueno, es que no basta, es que hay que hacer muchas cosas. Y ahí como que hay una serie de advertencias, de elementos que seguramente hacen ella en el muy jovencito Torres Bodet, y ahí se quedan, porque finalmente es eso, pensar en un proyecto educativo integral de alcance nacional y empezar a diversificarlo y a consolidarlo. Vasconcelos en este prólogo dice, no solo se necesitan libros, se necesitan escuelas. Y si es necesario, hay que producir nosotros los libros. Y es apenas una línea, pero esto va a tener consecuencias muy grandes y seguro que hizo mella en un personaje como Torres Bodet. Pero hay que pensar que los años que siguen, el resto de la década de los 20, los 30, los 40, pues son décadas de construcción con mucho esfuerzo, intentando crear este andamiaje educativo que implica espacios escolares, que implica generar lecturas, pero son estrategias de corta vida,
o de bajo impacto, porque construir el ámbito federal creo que es lo más importante, pero lo que más trabajo cuesta. Y se va armando a lo largo de la primera mitad del siglo XX, con ensayos, sí, con errores, con fracasos, dando pasitos para adelante y se regresan. A veces hay intentos que terminan en fracasos clamorosos, como la puntada aquella en los años 30 del secretario de Educación, don Carlos Lerdo de Tejada, que un día anuncia que a los niños no les debe traer juguetes Santa Claus, sino Quetzalcóatl. Y hoy día esta historia se recupera como un momento chusco, como un momento para reírse, pero si vemos un poquito más profundo, lo que estamos viendo es a un señor que tiene el encargo de ser secretario de Educación y que está peleando por generar una educación racionalista con muchos matices y que tiene que inundar toda la vida cotidiana. Insisto, esta historia de que Quetzalcóatl dándole regalos a los niños, hoy día se ha contado muchas veces como, casi como chiste, casi como elemento de burla de la gestión de don Pascual Ortiz Rubio, pero vamos viendo de qué se trata. Es la discusión por el tipo de educación federal que debe ofrecerse. No son nada más los espacios, no son solo los libros de lectura, sino qué se debe estudiar y con qué perspectiva se debe estudiar. Son los años en que surge este proyecto de la educación socialista, que ahí hay que también que hilar un poco más fino. No es nada más un tema de conciencia social, sino es la eterna discusión por una educación sustentada en la razón, sustentada en el ejercicio del pensamiento crítico, aunque sean niños de primaria. Eso es algo bien importante y desde el principio del siglo XX la élite ilustrada lo dice, y lo dice de muchas formas y lo dice con muchos pretextos. A fines del 19 incluso Amado Nervo, que hace periodismo, dice que hay un pequeño problema con la educación de los niños. Y dice, ¿saben cuál es? Que a los niños desde chiquitos les cuentan leyendas de aparecidos. Y eso los hace creer en la magia, en la superstición, y los convierte en adultos supersticiosos e irracionales. ¿Quiere, señora, educar a sus niños bien? No le cuente esas historias. O sea, hay un pensamiento en la élite que va a ser a la larga protagonista de estos primeros años del sistema educativo, donde este afán de generar un conocimiento sólido para las nuevas generaciones está ahí presente. Y aparece una y otra y otra y otra vez. Esta historia de Quetzalcóatl muestra que esto es una idea, casi tendría que ser una obsesión, un hilo conductor en la construcción del sistema educativo. Claro que va a dar lugar a muchas complicaciones, a muchas polémicas, pero la historia de educación en este país y en todos lados nunca ha estado exento de ellas. Es que es otra vez lo que hemos dicho en varias ocasiones, es la historia del ensayo y error, ¿no? Finalmente se abandona un poco el camino vasconcelista, este triángulo originalmente trazado por Vasconcelos, y bueno, empiezan a explorar otros caminos, que es esto de la educación, muy entre comillas, socialista, que tiene mucho de racionalista, pero que sin embargo va a generar muchísimos jaloneos, ¿no? Unas disputas sobre si se debe o no se debe implementar, sobre si el socialismo o no, y es un poco en este panorama en el que nos vamos a ir acercando hacia los años 40, ¿no? Esta educación se implementa en la década de los 30 y permanece hasta los años 40, que es cuando empieza a aparecer Torres Bodet en este panorama, ¿no, querida Berta? ¿Cómo es
vamos allí a regresarnos un poquito a la figura de Don Jaime, querida Berta. ¿Cómo es que un personaje como Torres Bodet, que además hay que decirlo, es poeta, cómo es que este señor termina vinculado a la educación pública? Bueno, lo que pasa es que es un niño libresco, por definición libresco, es un niño con mucha vida interior, pero no es un niño que para el estándar de la época corre, juega. Los muchachitos de hoy día dirían que es un niño muy ñoño. Eso dirían del pobre de Jaime Torres Bodet. Pero es cierto, es un niño que crece muy al amparo de la familia, con poco contacto con el exterior, y cuando llega a los 12 años, pues lo inscriben en la Escuela Nacional Preparatoria, porque no existía el sistema de lo que hoy entendemos como educación secundaria. Y tan es, ahora sí que niño de casa, niño de mamá, que el pobre va a la preparatoria de pantalones cortos y le hacen la vida de cuadritos. Esto se ha contado por algunos de sus biógrafos y es verdaderamente impresionante porque este niño que trae la música por dentro y que obviamente este aspecto no le ayuda mucho como para ser amigos, pues se vuelve más introspectivo. Y es un chico profundamente estudioso que se empieza a entender más con sus maestros que con sus compañeros. Esto ya luego lo irá componiendo, pero en ese momento le gusta oír a sus maestros, que eran grandes maestros en la Nacional Preparatoria, y eso lo hace además un jovencito con un talento precoz, con reflexividad, y eso hace que a la larga el servicio público lo llame. Eso no es raro, ¿no? Muchas veces las élites que tienen acceso a la educación superior son advertidos los hombres talentosos, las mujeres talentosas por sus maestros y se les llama para participar en proyectos. Esto tiene una historia muy larga y Torres Bodet es uno de ellos. Ahora, poeta, sí. Esa era su inclinación, esa fue su vocación. Y lo que ocurre es que, bueno, estaba impulsado por su familia a hacer estudios superiores y él se da cuenta de que él no va a ser ni un buen abogado, ni va a ser un buen médico, ni va a ser nada. Él quiere ser poeta. Y tiene la interesa de decírselo a su familia. La familia lo comprende. Hay unos preparativos para irse a París a estudiar allá algo que tenga que ver con el universo literario y finalmente no se va. Y en ese momento, pues inicia su carrera como secretario precisamente de la Escuela Nacional Preparatoria. Y uno ve los testimonios de sus contemporáneos, que son muy simpáticos, ¿no? Salvador Novo, por ejemplo, habla de que conoce a Jaime. Me presentaron un muchacho muy jovencito, pero muy serio, muy formal, pues que era nada más el secretario de la preparatoria, y era Jaime Torres Bodet. Y ahí empieza a ser como su primer entrenamiento en el servicio público. Y bueno, un poco más adelante, cuando Vasconcelos llegue a la rectoría de la universidad como la antesala a la Secretaría de Educación, pues lo llama y por un tiempo relativamente breve, pues es su secretario, y cuando exista la SEP, pues le van a dar otro encargo. Y así empieza Jaime Torres Bodet en el servicio público, en ese naciente sector educativo. Le acabas de dar, creo que al clavo, ¿no? En este punto, algo central en la figura de Torres Bodet, la idea del servicio público, ¿no? La verdad es que desde muy jovencito está metido en ello, no solo en el ámbito educativo, hay que decirlo, también en el ámbito diplomático y demás. Es un hombre como muy completo en ese sentido. Y además trajiste ahorita a colación a uno de sus contemporáneos, a Salvador Novo, que con mucha mala leche
mucha mala leche realmente, decía Muchísimo. Jaime Torres Bodet, no tiene vida, tiene biografía, casi hasta podría decir, tiene currículum solamente. Entonces, es decir, Así, es un personaje que siempre está metido en esta idea, además de construir el Estado postrevolucionario, ¿no? Que su trabajo intelectual tiene que servir para construir esto que se llama el estado de la posrevolución. claro, porque además lo que tiene Torres Bodet, y no es el único, hay mucha gente de su generación que lo tiene, es esta conciencia de que literalmente están construyendo un país. Es gente nacida o en los últimos años del 19 o ha nacido con el siglo y se dan cuenta de lo que ha sufrido su familia, la gente que los rodea, las ciudades en las que viven, con el torbellino revolucionario. Y forman parte de una élite ilustrada que está involucrada políticamente en la construcción de lo que siga. ¿Qué es? No sabemos, en eso estamos. Estamos viendo qué hacemos, cómo lo hacemos, sí, pero son conscientes de que lo que están haciendo no lo ha hecho nadie antes. Son conscientes de que el espíritu de la época que se deriva de los movimientos revolucionarios tiene una textura social muy grande. No necesariamente lo dicen de manera explícita, pero saben que eso que genéricamente se llama las promesas de la revolución tienen que tener en algún momento consecuencias y materialidad. Y ellos se saben partícipes de ese proceso por el cual estas respuestas a esas promesas van a adquirir materialidad. Claro, y es finalmente otra vez, pues este señor con cierta experiencia en el servicio público, con vocación, con idea, claridad de lo que se requiere, el que va a llegar a ser secretario de Educación Pública por primera vez, porque hay que acordarnos que lo es en dos ocasiones, primero en los años 40 y después en los años 60, pero es este señor el que llega a ser secretario de Educación en los años 40, ¿no? Y otra vez Novo, ¿no? ¡Qué barbaridad! Exclamó la comunidad. Dejar de ser analfabet para leer a Torres Bodet. ¿Cuál es la consigna que trae para leer? ¿Cuál es la Francamente, consigna? qué atrocidad. Y por culpa de Novo, esa es mi sospecha, mucha gente ha dejado de leer a Torres Bodet como poeta. Claro, claro. Pero finalmente él tiene una consigna, pese a todas las burlas, críticas y mala leche, él tiene mucha claridad de lo que se necesita en términos educativos. ¿Cuál es la consigna con la que llega a esta primera gestión, Berta? Bueno, yo ahí voy a hacer un micro paréntesis porque sí quiero decir algo en abono de Salvador Novo. Sí, todas estas cosas que ha dicho de Torres Bodet son ciertas, pero ¿qué crees? Además lo quería mucho, lo estimaba. O sea, uno lee a Novo en todos sus libros de la historia de la vida en México a través de los diversos presidentes y siempre está ahí Torres Bodet, pero es Jaime, es el amigo, es el cercano, fuimos, vinimos, hicimos, tornamos, y uno puede decir, imagínate si no le cayera. Es muy recomendable ver ese retrato, porque son esbozos, son trazos rápidos que a lo largo de los años no va trazando de Torres Bodet. Importa porque efectivamente la vida personal de Torres Bodet siempre se mantuvo en un segundo plano. A él lo que le importa es su peso público como funcionario público, pero además como funcionario público eficaz, que hace cosas, que puede concretar planes, que puede lograr objetivos que a lo mejor nadie se había fijado o que eran aspiraciones muy viejas. Ese es el gran tema en la vida de él, siempre. Ahora, cuando él llega por primera vez a la sede, bueno, es una circunstancia peculiar. Son los años que México está en guerra.
y le toca ocupar el edificio de Argentina en la segunda mitad de la gestión de Manuel Ávila Camacho. Y la vida previa de Torres Bodet se ha movido en el terreno de la diplomacia. Y esto le ha dado una manera de leer aguda de lo que está ocurriendo. Como llega a ser en la segunda mitad de la gestión de Ávila Camacho, es decir, estamos hablando de 43, 44, 45, lo que está viendo es el fin de la guerra mundial. Y está mirando con ojos de diplomático todo lo que se va a reorganizar. No es que tuviera bola de cristal, no, está viendo que habrá un resurgimiento económico, está viendo que habrá una reestructura en la geopolítica económica del mundo. Y México, de algún modo, tiene que estar ahí. Y ahí es cuando, desde su trinchera, él dice, bueno, yo como secretario de Educación, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo generar para que este país tenga un pasito más, gane un pedacito de terreno más en esa nueva configuración? Y lo primero que se le ocurre es volver a algunas de esas cosas que seguramente le oyó a Vasconcelos y que por las más diversas razones no se han podido completar. Empezando por los índices de analfabetismo. En 1943 ya no es ese 80% con el que se encontró Vasconcelos hasta no. Pero tampoco ha mejorado tanto la cosa. Y por eso es muy interesante ver que el primer gran proyecto que emprende es una gran campaña alfabetizadora. Pero no solo eso, y eso tú lo sabes muy bien, Vasconcelos ve, perdón, don Jaime, lo que está viendo es que hay que crear el andamiaje que le dé margen de maniobra, porque esa es una de las grandes cosas de Torres Bodet. Torres Bodet no piensa nada más en el aquí y en el ahora, sino que ve el futuro. Y para mejorar el futuro, como funcionario público tienes que planear, tienes que asegurarte las condiciones para crear y tienes que crearte el marco legal para crear. Y todo eso es lo que hace Torres Bodet en estos años de primera gestión. Es bien interesante leer los proyectos de decreto. Uno, el que da lugar a esta campaña alfabetizadora. Dos, el que da lugar a la política pública de construcción de escuelas, porque allí está todo este pensamiento, toda esta visión a futuro. El país tiene que crecer, pero no va a crecer si no tiene ciudadanos educados. Entonces, hay que alfabetizarlos, hay que darles escuelas buenas, hay que darles escuelas dignas. Y estas cosas, y así a mí me parece que así se lo vende al presidente Ávila Camacho, esto tiene que generar un país con mejor presencia internacional y con más capacidad productiva en esta nueva configuración mundial. Y eso es lo que convence a Ávila Camacho, ¿no? Es que además, bien acabas de apuntar el contexto que es el de la final de la guerra y ya viene el periodo de la posguerra. Y entonces, no sé cómo lo veas tú, Berta, pero Torres Bodet está como en una justa medianía, es decir, no está muy cargado hacia los grupos de derecha, pero tampoco hacia los grupos de izquierda, ¿no? Y esto había generado en los últimos años unos jaloneos educativos bien tremendos, ¿no? Entonces uno dice, a ver, ¿qué es lo que se necesita en este mundo de la posguerra? Pues evitar estos extremos. Y Torres Bodet es además el artífice de una idea que se va a explotar durante los siguientes 20 años, hasta la década de los 60, que es esta idea de la unidad nacional. Y entonces todo el proyecto educativo, todo el andamiaje que va generando, el de la alfabetización, el de las escuelas, y lo vamos a ver después, 20 años después en los libros de texto, está cobijado por esta idea de la unidad nacional. Hay allí una idea muy clara del tipo de ciudadano, el tipo de mexicano que hay que... pues hay que generar para el país venidero, ¿no?
Claro, ahora ahí hay que verlo hay que intentar entender de qué se trata, porque es muy fácil caer en apreciaciones de decir, claro, se trataba, porque hay gente que sin saber de lo que habla, dice, claro, el Estado acuñó un modelo educativo para modelar conciencia, se apoderar. A ver, pero no. Hay que pensar que el sistema educativo de un país necesariamente requiere algunos grados de uniformidad y de generalización. Esa es una de las grandes polémicas educativas en este país. Pero si el Estado está ofreciendo educación laica, educación gratuita y educación, digamos, general, ofrecida y establecida por el Estado, no puedes menos que tener algunos puntos generales a todo mundo, lo mismo sea un niño de Tijuana que un niño de Chetumal. Este es el principio que tiene muy claro Torres Bodet. En ese sentido no es innovador. ¿Por qué? Porque esta es un poco la aspiración de Justo Sierra. Ser capaz de generar una política educativa que generalice y que promueva la formación de los mexicanos en todo el territorio. No pudo concretar nada Justo Sierra. ¿Por qué? Porque es otro momento político. Porque la estructura política del porfiriato no da para eso. El Estado postrevolucionario, claramente en el momento en que nace la SEP, lo primero que dice es, hay que federalizar. ¿Y qué quiere decir federalizar? Que la política pública se construye desde el centro y se va instrumentando en el resto del territorio. ¿Por qué? Porque no hay suficiente estructura educativa en los estados por sí solos. Y no es posible que los chicos de educación básica aprendan unos una cosa y otros otra, porque precisamente eso es lo que argumenta don Jaime. Esa educación fragmentada no lleva al país a una posición constructiva. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Generar este canon nacional y promover, para empezar, la creación, la formación de un buen ciudadano mexicano. Por eso hay elementos en todos los proyectos educativos donde hay elementos formativos estrictamente, digamos, lo que se decía en estas escuelas rudimentarias, leer, escribir, las operaciones aritméticas y para de contar, pero también empiezan a aparecer estos nuevos elementos que deben configurar al ciudadano. Historia, civismo, conocimiento de la naturaleza y otras cosas que también nacen con el Estado postrevolucionario. Por ejemplo, la educación para la salud. Durante mucho tiempo, el proyecto educativo, estrictamente educativo, va a caminar tomado de la mano con el concepto de la educación para la salud, que implica higiene, que implica hábitos, que implica formas de vida. Y todo esto en los años 20 y en los años 30 y todavía en los 40 van de la mano. Incluso lo vamos a ver ya en los 60 con los libros de texto gratuitos. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea del mexicano productivo, del mexicano que debe impulsar al país, tiene mucho más que saber leer, escribir y hacer cuentas. Debe ser un mexicano con visión de futuro, pero con visión de vida en colectivo. Debe ser un mexicano que tienda a la vida en armonía y no a vivir disgregados. Por eso es muy importante, y era importante en la época de los cruceros, y lo sigue siendo después, los elementos de formación cívica.
Y toda esta idea de construir nuevos ciudadanos con mejores instrumentos para vivir, quizá no era tan evidente con Vasconcelos, pero en Torres Bodet sí. Ya es perfectamente evidente que eso es lo que en el fondo le obsesiona. Y el aparato del sistema educativo va a ser el vehículo para formar a esos ciudadanos. Y hay un rasgo bien interesante en Torres Bodet que le permite llevar a cabo todo esto. Ya, y es que ya no son solo los anhelos de un señor de tratar de hacer que haya educación para todos, ¿no? Hay en Torres Bodet una idea muy clara de lo que se necesita. ¿Y qué es lo que se necesita? Generar políticas públicas. Es decir, ¿en qué estamos pensando cuando decimos políticas públicas? En instrumentos de Estado que sean duraderos, que impliquen continuidad. No solo es el buen deseo vasconcelista de vamos a alfabetizar, es vamos a hacer de la alfabetización una labor permanente y de largo aliento. Vamos a construir escuelas, pero no vamos a construir 8 escuelas como lo hacía Vasconcelos. Es generar una entidad pública de gobierno que permita erigir estas aulas, no solo durante su gestión, ¿no? Sino durante los años venideros, ¿no, verdad? Así es, y además hay que decirlo, a veces no es tan patente o no es tan evidente que lo que estaba haciendo don Jaime era construir políticas públicas, pero son indispensables. Es un concepto indispensable para ver qué fue lo que pasó con el sistema educativo. ¿Por qué? Porque la idea de una política pública, ¿qué requiere? Requiere permanencia. ¿Qué ocurrió cuando Vasconcelos dijo, ¿saben qué? Aquí ya no me hallo, tengo otros proyectos, tal, se va. ¿Qué pasa? Que bueno, empieza a haber altibajos, aún dentro de la propia gestión de Álvaro Obregón, porque bueno, ya se fue el señor que inventó esto y ahora ¿qué hacemos? Nos lo dejó en las manos, ¿qué hacemos? Y precisamente porque no hay antecedentes respecto al proyecto vasconcelista. Bueno, pues entonces tenemos una historia educativa de los primeros 20 años de la SEP, con muchos altibajos, con muchas polémicas, a veces con discusiones como muy airadas, como todo mundo queriendo meterle mano al plan de estudios, que, no, esto también tiene que ir, y esto, y lo otro, y por qué quieres esto, y por qué no quieres esto. Vuelvo al ejemplo famoso de Quetzalcóatl en el gobierno de Ortiz Rubio. El pobre del secretario de Educación hace su anuncio, pasan un par de semanas, se lleva a cabo un evento en el desaparecido Estadio Nacional de la Colonia Roma, donde hacen una cosa bien alucinante, crean una pirámide efímera, traen indígenas de Veracruz, traen niños de las escuelas, a todo el mundo les regalan suétercitos rojos y juguetitos, y ya. La prensa le da cobertura y a los 2 días el señor secretario de Educación ya no es secretario de Educación. Así de fugaces pueden ser algunas de las ideas, algunos de los proyectos. Precisamente lo que hace Torres Bodet es decir, no. Esto tiene que tener más aliento que lo que dure mi gestión, que lo que dure la gestión de cualquier secretario de Educación Pública. Si queremos escuelas dignas, no voy a hacer las que me alcance a mí el dinero y el tiempo para hacer. No. Este país va a crecer y va a necesitar no las 8 o 10 o 50 escuelas que yo alcance a hacer. No. Necesita muchas y va a necesitar más. Los chicos que sean alfabetizados con esta campaña, esta primera campaña, está muy bien. Pero va a haber más gente, hay más gente que necesita aprender a leer y escribir y no va a bastar esta campaña. Es decir, hay que convertirlo en acciones constantes de largo plazo, reconocidas como acciones permanentes del sector educativo y lo más importante para darle sustento al contenido, que haya recurso constante.
Tú no puedes tener un proyecto educativo maravilloso que sea un éxito un año y al que sigue, pues, ¿qué crees? Que no hay dinero. Porque, y eso era lo que pasaba. Eso era lo que pasaba. Vasconcelos es un caso excepcional, obtiene muchos recursos, pero está construyendo. De la época de Álvaro Obregón a la de Ávila Camacho ya pasaron 20 años. La coyuntura de guerra también hace las cosas un poco más complejas, pero en ese momento Torres Bodet se da cuenta de que hay que establecer criterios esenciales. ¿Quieres un sistema educativo que crezca, sólido, que no se caiga al primer soplido o cambio de gobierno? Necesitas darle permanencia. Y creo que ese es no sé, yo creo que Torres Bodet tiene muchas aportaciones, hizo muchas aportaciones a la vida educativa de este país, pero esa idea de dar permanencia y solidez a los mecanismos que satisfacen las necesidades educativas es quizá lo más importante. Muy bien, pues les recordamos que el tema de esta ocasión es Jaime Torres Bodet. Y para hablar de esto, contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Otra vez, querida Berta, es la continuidad de los proyectos educativos. La campaña de alfabetización de Torres Bodet no se queda solamente en una campaña, no termina en su gestión. Hay que acordarse que esta primera campaña se convierte en una dirección general de alfabetización. Hay que acordarse que el intento de Torres Bodet de construir escuelas se convierte en una entidad de gobierno, que es el comité administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, del que van a brotar miles y miles de aulas e incluso algunos de nuestros museos en este país, ¿no? Y entonces, pues es esta idea de ir sentando las bases para una Secretaría de Educación cada vez más robusta. Tú hablabas hace rato de cómo en los años previos a la gestión de Torres Bodet, pues los secretarios de educación cambiaban según los humores o los vaivenes políticos, ¿no? Y es precisamente después de su gestión cuando esto empieza a tomar un camino mucho más calmado. Es decir, el secretario de Educación que inicia su gestión termina los 6 años, ¿no? Y no solo eso, sino que estos proyectos que don Jaime deja continúan, ¿no? Y pues es lo que le permite finalmente retomar 20 años después, cuando en 1958 se convierte en secretario de Educación Pública por segunda ocasión. ¿Qué cambia entre el primer Torres Bodet y el segundo Torres Bodet, querida Berta? Es decir, el de la primera gestión y de la segunda. Mira, yo me atrevería a comparar a don Jaime con un corredor que a veces corre en una sola pista, pero a veces se da cuenta de que tiene que correr con una pierna en esta y otra pierna en la otra. Es muy, muy peculiar. ¿Por qué? Porque la campaña de alfabetización nació paralela al sistema escolarizado, para compensar la gran cantidad de adultos que no sabían leer y escribir, que eran los primeros beneficiarios, más los niños que no alcanzaban la escuela. ¿Por qué? Porque había pocas escuelas. Y don Jaime corre esta carrera en los años 40, mirando varias cosas, estando al pendiente de varias cosas. Personalmente yo creo que no hizo más cosas porque no le alcanzó el tiempo. Se termina la gestión de Ávila Camacho y se vuelve y vuelve su vida hacia el mundo diplomático. Y yo creo que el mundo diplomático le acaba perdón, que ya lo conocía, hay que decirlo, pero ya ser embajador de nivel importante le da mucha visión de muchas cosas. Le toca ver cómo efectivamente el mundo de la posguerra se reconfigura. Y
está tomando nota, yo no sé si consciente o inconscientemente, pero está tomando nota de las necesidades mundiales, de las disputas mundiales, de la situación educativa mundial, porque finalmente jamás se despega de eso. Sigue siendo un observador atento. Cuando pasen los años, pase la gestión de Miguel Alemán, la de Adolfo Descortines, y se le invite a ocupar el despacho de la SEP, pues le da cierta inquietud, ¿no? Viene ahora sí que bastante afectado por la muy conflictiva etapa de director de la UNESCO, pero finalmente esta idea de servicio público se vuelve a imponer y dice sí. Y hagamos de cuenta que el corredor Jaime Torres Bodet paró 2 minutos a tomarse un trago de agua y sacaba su vaso de agua en 1958 y sigue corriendo. Sigue corriendo porque en esos 2 sexenios que separan su primera estadía de la segunda, todo lo que él inventó, ahí sigue. La campaña de alfabetización ya no fue una, es una cada año, y cada año se produce la cartilla para alfabetizar. Las escuelas siguen teniendo, si quiere uno, problemitas. ¿Por qué? Bueno, porque si bien es cierto que hay una política de construcción de escuelas, todavía siguen sin alcanzar. En esos años, por ejemplo, si uno se asoma a la prensa de la época de Luis Cortines, no hay pierde. En época de inscripciones siempre aparece la nota de tantos niños se quedaron sin escuela. Tantos niños no alcanzaron escuela. Siempre es, como dicen los periodistas, una nota cajonera. Pero eso te refleja una situación en la vida nacional. ¿Se han dejado de hacer escuelas? No. Lo que pasa es que siguen sin alcanzar. Y depende del presupuesto, pero ahí está. El CAPSE ahí está y ha seguido trabajando, ha seguido haciendo cosas. ¿Qué hace Torres Bodet? Retoma todo. Retoma todo porque en este momento tiene 6 años por delante, y 6 años por delante bien aprovechados con un montón de cosas. Claro, y son 6 años en los que además la circunstancia le es muy, muy favorable, no solo porque tiene la oportunidad de retomar el proyecto educativo, no solo porque es claramente un hombre más maduro y con ideas más redondeadas, más trabajadas, sino porque además hay un equipo allí de personajes que lo van acompañando. O sea, tenemos por un lado la buena disposición del presidente López Mateos, que tiene claridad de la importancia de la educación pública, pero también van apareciendo personajes como Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda, porque nunca hay que perderlo de vista. La educación pública se hace con recursos, con dinero, y Ortiz Mena gestiona todos los recursos para que en ese momento se le pueda destinar 1/4 del presupuesto a educación pública. Pero también nos vamos a ir encontrando con otros personajes que son estrategas, por así decirlo, de la educación pública, ¿no? Pensemos en un Pedro Ramírez Vázquez que se va a convertir en el gran constructor de aulas en ese periodo. Pensemos en Martín Luis Guzmán, que va a ser el que va a generar esta gran política pública de edición, impresión y distribución de libros de texto, ¿no, verdad? Entonces así es como se va generando toda esta segunda gestión con mucho más ambiciones, ¿no? Claro, y eso es como una de las grandes cosas del servicio público. Hay quien dice que el buen servidor público debe ser un buen juez de hombres. ¿Por qué? Porque al ser un buen juez de hombres, tú encuentras a esos talentos, a esa gente que le planteas algo y la piensa, y luego te dice, sí se puede. Y sí se puede, así, y así, y así, y así, y así, y así. Que eso es lo que pasó con todos estos personajes de los que acabas. Además, inmediatamente, no bien empieza la gestión de López Mateos,
don Jaime empieza a ver qué hacer y cómo hacer. Y es muy parecido como empieza a integrar a este equipo. En el caso del libro de texto gratuito, bueno, el libro de texto gratuito es un asunto que viene del Departamento de los Buenos Deseos desde el siglo XIX. Y todo el mundo habla de que tiene que haber cosas gratuitas. Nunca se concreta. A lo más que llegan los primeros gobiernos revolucionarios es a decir, vamos a producir materiales de muy bajo costo para que cualquiera los pueda comprar. Bueno, hay gente tan pobre en este país que no puede comprarlos. Por eso la idea del libro de texto gratuito es tan importante, porque, y así lo plantea Torres Bodet, si yo empiezo a generar libros de estudio que se entreguen gratuitamente a los chicos, ¿qué estoy haciendo? Estoy garantizando la gratuidad educativa. Estoy garantizando que no se van a salir de la escuela porque no tienen dinero para los libros. Así de grande es el asunto. Y esa es una parte muy bonita. Yo le recomiendo a los amigos de Radio INA que si tienen tiempo y ganas, se asomen a leer ese fragmento de las memorias de Torres Bodet, que es La Tierra Prometida, porque él dice, bueno, yo empecé a preguntar, si quiero libros de texto gratuito, ¿qué tengo que hacer? ¿En cuánto me va a salir? ¿Con qué papel? ¿En dónde lo voy a producir? Es decir, preguntas muy, muy, muy terrenales, porque finalmente el sueño educativo tiene que tener materialidad. Y si yo no me pregunto todo esto, ¿cómo le voy a dar realidad? Quiero que los chicos tengan libros. ¿Cómo voy a construir ese caminito desde mi aspiración hasta que tengan un libro? Y lo escribe muy bonito Torres Bodet. Dice, le pregunté a muchos. Los escritores consagrados no se iban a bajar del Olimpo para hacer el asunto. Otro tipo de gente, pues quizá no sabía cómo. Dice, pero Martín Luis Guzmán me dijo, voy a pensarlo, espérame, y después viene y le dice, sí se puede. Sí se puede así, y sí se puede con esto, y se necesita esto, y cuesta tanto, y tal. Y así se crea una estructura que ya tiene 60 años, pero es ese clic, esa manera de encontrar gente que pueda darle peso, textura, materialidad, a lo que, así lo dice don Jaime, es su sueño de poder. Y en el caso del libro de texto es tremendo, porque ni siquiera nadie producía el papel suficiente para los 17 millones de libros que se entregaron el primer año. Nadie nunca había producido en este país 17 millones de libros. La historia de publicaciones de la SEP habla de algunas ediciones importantes, desde luego los de Vasconcelos, pero nadie había producido 17 millones. Nadie. Entonces es desde el principio. ¿Quién me va a vender el papel? ¿En dónde lo voy a imprimir? ¿Cómo los voy a repartir? 3 preguntitas. Con eso, ese es el origen de una política pública vigente hasta el día de hoy. Las escuelas, lo mismo. Sí, necesitamos escuelas. Sí, hemos hecho suficientes escuelas. No. ¿Qué se necesita? Trabajar más rápido, reducir costos. ¿Y eso cómo lo hacemos? Y entonces un señor que se llama Pedro Ramírez Vázquez, igual dice, déjeme ver. Oiga, ¿cómo ves si usamos materiales prefabricados? Oiga, ¿cómo ve si hacemos modelos de aulas? Un único modelo de aula. Porque eso de estar haciendo escuelas diferentes aumenta costos. Hace que tome más tiempo hacer una escuela. ¿Cómo ves si hacemos un modelo de aula? ¿Cómo ves si todas las escuelas del país se construyen con ese modelo? ¿Y cómo ves si para las escuelas rurales inventamos un modelo que se arme casi solito, prefabricado? Esas cosas son muy de arquitectos, muy de ingenieros. Es decir, otra vez,
ideas muy plantadas en la tierra. Y son dos personajes que le dan, que vuelven realidad los sueños de Jaime Torres Bodet. Pero otra vez, o sea, son, ni Guzmán ni Ramírez Vázquez son educadores. Eso sí, son buenísimos en lo que saben hacer. ¿Qué pasa cuando entran en contacto con este hombre que, aunque no sea maestro, aunque nunca haya dado clase en una primaria, tiene una tremenda alma de educador? Pues pasa esto, que las cosas, los sueños, se pueden volver realidad. Claro, claro. Y finalmente, yo sé que muchos van a decir que estamos idealizando demasiado esta segunda gestión de Torres Bodet, pero es que se trata realmente de una hazaña. Producir en ese momento 17 millones de libros no es poca cosa. El cálculo, por ejemplo, en las escuelas es que se construía un aula cada 2 horas durante todo el sexenio. No es de verdad poca cosa, porque hay una cosa además aquí muy importante: el tiempo no perdona. Es decir, uno puede estar haciendo obra educativa, estar construyendo aulas, produciendo libros de texto, pero finalmente el crecimiento poblacional es también algo que juega en contra. Claro. Y Torres Bodet tiene el suficiente cálculo de decir, esto tiene que ser un plan que no termine en 6 años. De ahí además este famoso plan de 11 años. Claro. Tiene que ser un plan transeccional. Pero ojo, porque el tiempo nos va comiendo y el crecimiento poblacional nos va a ganar. Entonces, no solo hay que ver el panorama de 1958 a 1964. Hay que hacer el cálculo pensando en 1970. Y el tiempo le dio la razón a don Jaime. En 1970 teníamos un muy importante fenómeno que se llamó explosión demográfica. Éramos muchísimos y siempre hemos sido, por definición, a lo mejor ahorita ya vamos a empezar a dejar de serlo, pero siempre durante años hemos sido, por definición, un país joven. Es decir, tenemos muchos niños, tenemos muchos adolescentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos una muy importante demanda de servicios educativos. Claro, claro. Querida Berta, un aspecto de que poco se habla de Torres Bodet, poco se le recuerda, pero hay que decir que Torres Bodet fue un gran impulsor de nuestros museos mexicanos. O sea, no se recuerda tanto, pero Torres Bodet entiende que la educación tiene que ir más allá de las aulas. No solo se puede quedar en el vínculo, en la relación, libro de texto, maestro y estudiante. Va mucho más allá. ¿Qué es lo que hace don Jaime en términos de los museos mexicanos? Bueno, para empezar, don Jaime, que fue un gran viajero, tenía mucha idea cuando asume la secretaría de lo que estaba pasando en términos museísticos en otras partes del país. Y estaba segurísimo de que este país que estaba creciendo, de que estaba entrando en la modernidad de los años 60, también tenía que renovar sus espacios museísticos. Y el primero, bueno, pues es este espacio que tú y yo queremos muchísimo y que a veces cuando se hacen las biografías de Torres Bodet no se le da el peso que debe, y desde luego me refiero a la queridísima Galería de Historia Museo del Caracol, porque es el gran laboratorio de don Jaime. Don Jaime quiere, además es un año interesante, es 1960. Es un año de conmemoraciones. Y otra vez, don Jaime dice, bueno, sí, hay que hacer algo, se va a conmemorar, va a haber festejos, pero ¿qué hacemos? Y Jaime Torres Bodet no hace cosas chiquitas, es decir, no hace cosas fugaces, no hace algo que se va a desaparecer a la vuelta de un sexenio, no. Él piensa siempre en el largo plazo. Y entonces se le ocurre que se necesita un museo de historia que refresque, que ayude a reinterpretar y a releer lo que ya existe en el Museo Nacional de Historia. Y por eso crea la galería. Ahora, claramente está vinculado a la idea de la educación. Cuando uno va al archivo de don Pedro y ve los planos de la Galería de Historia,
todavía no tiene nombre, pero dice Museo Educativo o Museo Pedagógico o Galería de Educación. O sea, siempre estuvo pensado para ser un espacio formativo. Nunca estuvo desvinculado de la visión educativa de don Jaime como titular de la SEP. Y además, otra vez, ¿cómo lo hacemos? ¿De qué manera? Porque además, don Jaime, y esa es otra cosa importante en sus memorias, siempre está consciente de que necesita tener el financiamiento y el apoyo. Y siempre hay esa muy habilidosa como negociación, primero persuadir al presidente, es decir, ganar la voluntad política. Y luego, con esa voluntad política de su lado, pues ver cómo lo platica con el señor del dinero, es decir, el secretario de Hacienda. Y lo logra. Tan lo logra que el Caracol se construye en tiempo récord. Funciona, está bonito. Don Jaime es como la niña de sus ojos en ese año de 1960, del cual tiene además tantas cosas de que enorgullecerse, ¿no? Porque en 60, en la mañana, al principio del año, se empiezan a distribuir los libros de texto. En noviembre está inaugurando el museo, está haciendo enlaces. Aquí tiene un instrumento educativo y acá está abriendo otro. Y son cosas que no se van a acabar ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. No, son cosas para durar. ¿Es un experimento? Sí, le sale muy bien. También que a la vuelta de 4 años se está construyendo nuestro Museo Nacional de Antropología. Y está hecho en esa misma mecánica. Convencer, mostrar al presidente la necesidad, asegurar los recursos, y eso que, como decía López Mateos, don Jaime, ese museo, se refería al de antropología, nos va a salir más caro de lo que le dicen, pero ahora lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque se necesita. Porque esa es la misión del servidor público. Tomar decisiones que importan a toda la nación. ¿Por qué? La respuesta es porque se necesita. Y en función de eso se ve cómo se hace de la mejor manera posible. Todo esto es la manera de operar de don Jaime. Don Jaime tiene esos dos niveles. Es capaz de soñar, capaz de imaginarse un país con un muy buen sistema educativo, pero también tiene la capacidad de bajarse a la tierra y decir con quién lo hago y cómo le hago. Y creo que por eso estamos hablando de él aquí. Y es la capacidad de aterrizar, porque tenemos 1960, la Galería de Historia, 1964, Museo Nacional de Antropología, Museo de Arte Moderno, Museo del Virreinato, es decir, hay capacidad de aterrizar, de concretar, y es aquí donde uno ve además la voluntad política de hacer estas cosas, porque es cierto, el museo, por ejemplo, en el caso del Museo Nacional de Antropología, cuesta más de lo que originalmente se plantea, y sin embargo se hace, pero no solo eso, cuando uno le empieza a rascar a los papeles de la construcción del Museo de Antropología, uno se da cuenta que hay ciertos gestos de que esto salga y salga a tiempo y se haga bien. Por ejemplo, hay un estímulo que se les promete a todos los involucrados en el proyecto si el museo se termina y se inaugura en la fecha que está planeado y pensado, que es septiembre de 1964, ¿no? Un estímulo económico y se dan reconocimientos y todo eso. Es decir, es esta intención de que no solo que las cosas salgan y se hagan a medias, ¿no? No, sino que esto se haga bien. Y otra vez, ¿para qué sirven estos museos? Pues como un instrumento para generar identidad, para generar un sentimiento de identidad entre los mexicanos, que es pues la vocación incluso hasta que perdura hasta el día de hoy de estos museos. Totalmente de acuerdo, Pavel, porque además hay que verlo, claro, el Caracol y Antropología son los museos nuevos, los museos jóvenes, pero desde la lectura de Torres Bodet también es voltear, mirar y decir, esto puede tener otro valor, puede tener una nueva vida,
Y aquí voy a referirme al Museo Nacional del Virreinato. El Museo Nacional del Virreinato es un espacio que es el antiguo colegio jesuita, el gran colegio jesuita de Tepozotlán. Después de la reforma, cuando pasa a ser propiedad pública, es cualquier cantidad de cosas. Muchas veces cuartel, a rato se queda abandonado. Vamos, en el siglo XX, en el colegio jesuita, se filma, por ejemplo, una de las primeras películas de terror. Es decir, lo habían usado de todo para todo o tratando de inventarle usos. ¿Qué hace Torres Bodet? Le da permanencia. No lo demuele, lo conserva, le da una nueva vida y ahí tenemos a nuestro Museo Nacional del Virreinato. Claro. Querida Berta, hay un montón de cosas que se nos escapan del proyecto educativo de Torres Bodet, porque uno verdaderamente le puede dedicar programas y programas y programas enteros y no terminaríamos, pero yo quisiera que les recomiendes a los amigos de Radio INA cosas que puedan leer para enterarse más de este proyecto educativo y de este personaje tan importante. Bueno, yo creo que cuando uno recomienda libros hay que recomendar cosas que se puedan encontrar. Y yo les recomendaría mucho las memorias de Tucán, que están editadas por el Fondo de Cultura Económica, no están caras, y si traen credencial de cualquier cosa, seguro se los dan con descuento, y eso vale mucho la pena. También, aprovechando, redescubran al poeta Torres Bodet, también está publicado recientemente por el Fondo su poesía reunida. Y creo que esto ya es un elemento muy importante para acercarnos a él. Hay una biografía que creo que también se consigue en el fondo, que es la biografía de don Jaime, que escribió don Fernando Sertuche, un caballero investigador muy cuidadoso, además con una gran admiración por don Jaime. También es bueno acercarnos a esto. ¿Por qué? Porque muchas de estas pequeñas cosas que a diario vivimos, los que tenemos cerca, un niño, un jovencito, un adolescente, que tienen que ver con su educación, muchas de esas pequeñas cosas empezaron por las ideas de don Jaime. Muy bien. Berta, se nos ha terminado el tiempo. Nunca terminamos de hablar de Jaime Torres Bodet. Nunca acabaremos. Pero bueno, así es que yo, Pavel Luna, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de Berta Hernández. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción y grabación, Evanibaldo Morales. En la edición, Rubén Martínez. En el apoyo, Marta Hernández, Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas. Muchas gracias y hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.